cuestiones técnicas que quedaron pendientes de la anterior reunión, y también felicitar por darse este espacio para escuchar a todas las personas que tienen algunas interrogantes sobre el proceso de adecuación. Yo creo que esto demuestra de que evidentemente el Estatuto de Santa Cruz ha sido uno de los más debatidos, uno de los más socializados, y esto también será parte de la historia de la elaboración del Estatuto Autonómico Cruceño. Como usted mismo lo ha señalado, presidente, nosotros estamos aquí presentes simplemente para hacer referencia a algunas cuestiones de índole técnica. En la anterior sesión ya se demostró de manera fehaciente y con pruebas todo el proceso de socialización, todo el carácter participativo que tuvo el proceso de adecuación. Por tanto, hoy toca cumplir con un segundo elemento que se había preparado para esta audiencia, y es la definición de las cuestiones o criterios técnicos constitucionales que se manejaron para la elaboración del Estatuto Autonómico Cruceño. Y en lo que corresponde a mi persona, presidente, yo quiero hacer referencia a que este Estatuto Autonómico ha observado de manera clara la jurisprudencia que ha sido emitida por este propio Tribunal Constitucional, específicamente de la Declaración Constitucional 01/2013 del 12 de marzo sobre el control de constitucionalidad de la Carta Orgánica del municipio de Cocapata. Fue elaborado como magistrado relator el doctor Efraín Choque Capuma, y la Declaración Constitucional 08/2013 del 27 de junio referente al control previo de constitucionalidad del Estatuto Autonómico Departamental de Pando, con la magistrada relatora, la doctora Nelly Virginia Andrade Martínez. Ambos vocales o magistrados forman parte aún de este Tribunal Constitucional Plurinacional. Estas dos sentencias evidentemente fueron muy importantes para el proceso de adecuación, y yo diría para el régimen autonómico en general, puesto que en esta jurisprudencia o en estas declaraciones constitucionales se establecieron muchos puntos, muchos criterios o líneas jurisprudenciales precisamente que deben ser observadas para todos los gobiernos autónomos que vayan a elaborar sus cartas orgánicas o sus estatutos autonómicos, y en estos casos también para quienes debían adecuar sus estatutos autonómicos, como el caso de Beni, Pando, Tarija y por supuesto Santa Cruz. Son muchos los elementos, presidente, de que se han tomado en cuenta en estas declaraciones constitucionales al momento de hacer la adecuación del Estatuto Autonómico Cruceño. Podríamos citar muchas de ellas, pero seguramente ustedes al leer y al revisar el proyecto o el estatuto adecuado podrán visibilizar cada una de ellas. Por ejemplo, este tribunal ha establecido que el preámbulo también debe ser aprobado por 2/3 en el proceso de adecuación, cuestión que ha sido cumplida por la Asamblea Legislativa Departamental. Es decir, el preámbulo también fue sometido a votación y obtuvo el 2/3 y el voto calificado, tal como exige la Constitución Política del Estado y tal como lo exige este tribunal en su jurisprudencia. Como les decía, hay muchos puntos a los que podríamos hacer referencia que han sido tomados de la jurisprudencia o de las líneas que ya ha establecido este tribunal, pero solamente voy a resaltar algunas que creo son de mayor relevancia, tomando en cuenta incluso algunas observaciones que se han manifestado en este Tribunal Constitucional, incluso en la anterior audiencia. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha establecido que la omisión de algunos mandatos, criterios o elementos de replicar el texto constitucional en el Estatuto no se entenderá como incompatible a la Constitución Política del Estado, pues se entiende que al encontrarse regulado por esta, es decir, por la Constitución, no dejará de estarlo porque haya sido omitido. Solo por dar un ejemplo, se cuestiona de que el Estatuto no menciona de manera expresa el Estado plurinacional, como tampoco menciona de manera expresa a la República de Bolivia. Sin embargo, que el Estatuto no mencione tanto el Estado plurinacional como la República de Bolivia, no quiere decir de que Bolivia va a dejar de ser un Estado plurinacional o va a dejar de ser una república, porque interpretarlo de esa manera sería concebir de que el Estatuto está por encima de la Constitución, cuestión que es falsa y que este propio Tribunal Constitucional ya ha mencionado, de que no es necesario de que, o cuando haya una omisión en el Estatuto, eso no puede ser declarado incompatible porque ya la Constitución lo establece y como norma fundamental está por encima del Estatuto. Lo importante, presidente, en este punto específico es que el Estatuto evidentemente recoja el espíritu de plurinacionalidad y recoja también el espíritu de la República que está establecido en la Constitución Política del Estado. Y evidentemente el Estatuto cumple con el principio de plurinacionalidad,
al reconocer e incorporar los derechos de los pueblos indígenas, al establecer la participación de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa Departamental y en muchas otras disposiciones referentes a temas de salud, educación, que están incorporadas específicamente para los pueblos indígenas. Entonces, de esa manera, nuestro estatuto obviamente cumple con la visión de plurinacionalidad establecida en la Constitución Política del Estado. Y así como también cumple con el principio de la República, porque al garantizar la independencia de los órganos del Estado, del gobierno autónomo departamental, como este propio tribunal también lo ha establecido, obviamente se cumple también con ese principio tan importante para la República. Y como este tribunal también sabe, Bolivia se caracteriza por ser una república y también un Estado plurinacional, porque así lo menciona la Constitución en diferentes artículos. Segundo, presidente, este tribunal ha señalado que no se debe abarcar la generalidad de derechos que ya están previstos en la Constitución. Solo se debe mencionar aquellos que guarden relación con las competencias asignadas a los estatutos autonómicos. En este caso, presidente, se ha cumplido con lo que dice esta jurisprudencia. Los derechos que están establecidos en el Estatuto Autonómico Departamental tienen plena relevancia y plena vinculación con cada una de las competencias que están establecidas para los gobiernos autónomos. Un tercer elemento señala este tribunal en la Declaración Constitucional 01, que era 2013, que para el control de constitucionalidad no se valora la denominación del artículo, sino su contenido. Es decir, que si la lectura de un artículo en su nombre del mismo puede asumirse que es inconstitucionalidad, se debe leer y revisar el contenido del mismo para determinar si efectivamente vulnera o no la Constitución. En el trabajo de adecuación se ha tomado en cuenta esta línea jurisprudencial establecida por el tribunal. Así también, el tribunal ha señalado que en la Declaración Constitucional 08, que cuando se utilizan los términos de coadyuvar y promover, no se puede considerar como que se está invadiendo competencias de otros niveles de gobierno. Para puntualizar estos dos aspectos que hemos tomado de la línea jurisprudencial, voy a tomar como ejemplo dos temas que también han sido sujetos a observación. El tema de justicia. Si en el artículo 52 del Estatuto Autonómico se está establecido el tema de justicia, cualquiera que pueda leer solamente el nombre del artículo podría decir esto es incompatible con la Constitución, pero asumiendo el criterio establecido por este propio tribunal, se debe analizar y revisar el contenido del artículo. De la lectura del contenido del artículo se puede ver que de ninguna manera se está vulnerando las competencias exclusivas que tiene el nivel central sobre la materia de administración de justicia. Y también se utilizan los términos de coadyuvar y promover, porque sabemos todos que el mejoramiento de la justicia en nuestro país es algo de que tiene que ser una responsabilidad de todos. Y el gobierno departamental, como parte del Estado, puede promover y coadyuvar para que la justicia en nuestro país pueda mejorar, y lo va a hacer a través de sus competencias, sin vulnerar ninguna otra competencia. Por ejemplo, se establece que a través de la estadística departamental se puede hacer seguimiento al estado de la justicia de nuestro departamento. La estadística departamental es una competencia exclusiva del nivel central, entonces de ninguna manera se está vulnerando algunas competencias de otros niveles de gobierno. De la misma manera se critica o se observa de que está en el estatuto, en el artículo 124, establecido el Instituto Departamental de Tierra. Utilizamos la misma técnica, presidente. Lamentablemente se hace una lectura e interpretación rápida y ya se menciona de que este instituto será un INRA departamental, que se estará vulnerando las competencias que tiene este instituto de carácter nacional. Sin embargo, basta leer el contenido de este artículo, presidente, para darse cuenta de que esto no es así, y que este propio Tribunal Constitucional ha constitucionalizado o ha permitido la existencia de diferentes órganos autónomos que a la rápida puede entenderse que hay una dualidad de funciones. Caso concreto, el Defensor del Ciudadano. En la Carta Orgánica de Cotapata se estableció el Defensor del Ciudadano, y la observación rápida podría decir que el Defensor del Ciudadano está tomando las competencias del Defensor del Pueblo, que es un órgano de carácter nacional. Sin embargo, este Tribunal Constitucional ha establecido de que se puede establecer estos otros órganos autonómicos siempre y cuando sus competencias sean diferentes a las del nivel central. Por lo tanto, este Instituto Departamental de Tierra cumple con este mismo criterio de interpretación. No se está de ninguna manera atribuyendo o arrogándose las atribuciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Tiene sus propias competencias, tiene sus propias atribuciones, y en ellas se insiste con los términos
de coadyuvar y promover, lo cual este Tribunal Constitucional ha señalado que puede establecerse de esa manera. Presidente, otro aspecto que nosotros consideramos que desde el ámbito técnico debe ser tomado en cuenta por el Tribunal Constitucional al momento de realizar la revisión de la adecuación del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, es justamente tener la amplitud que se ha tenido para dictar estas declaraciones constitucionales. Porque, por ejemplo, el Estatuto Autonómico establece que el nivel central podrá delegar o transferir algunas competencias que hoy están listadas como competencias exclusivas del nivel central. Esto de ninguna manera puede ser entendido como inconstitucional, porque la propia Constitución establece la posibilidad de que estas competencias pueden ser delegadas o transferidas. Entonces, si el Estatuto Autonómico establece también esta posibilidad, simplemente está yendo en la misma línea de lo establecido por la Constitución Política del Estado. Podrán ser transferidos o delegados, o como también no podrán serlo, pero si la Constitución permite que haya esa posibilidad, el Estatuto recoge el mismo espíritu de la Constitución, salvo un caso concreto que la propia Constitución establece de que sí tiene que ser transferidas y delegadas de manera expresa, que es el tema del régimen de la tierra. Es la única competencia del nivel central que tiene un mandato a ley para que sea transferida y delegada a la autonomía en cuanto a su reglamentación y su ejecución. Entonces, nuestro Estatuto Autonómico, presidente, cumple con todas las líneas jurisprudenciales, con todos los criterios que han sido asumidos ya por este Tribunal Constitucional, y consideramos que este tribunal debe respetar y debe seguir con esa misma línea que utilizó para analizar la Carta Orgánica de Cocapata, para analizar el Estatuto de Pando y en este caso también aplicar los mismos criterios constitucionales para evaluar el contenido del Estatuto Autonómico Cruceño. Es decir, reiteramos, se debe seguir la misma línea jurisprudencial establecida en la Declaración Constitucional 01-2013 y 08-2013, presidente. Es lo único que puntualmente consideramos de que este Tribunal Constitucional debe revisar su jurisprudencia. Son dos casos concretos que los voy a mencionar y mi colega los va a detallar con mayor profundidad. El primero, referente a la ubicación geográfica. Como ya se mencionó anteriormente, hay una confusión entre lo que es la delimitación territorial y lo que es la colindancia, ubicación del territorio. Ahí lamentablemente se tiene el criterio de que al reconocer la ubicación geográfica del territorio o del departamento en este caso, se estaría dando por hecho a la extensión o la delimitación territorial hasta donde llega este departamento, cosa que no es cierta, ¿no? Porque independientemente de donde esté georreferenciada los límites departamentales, yo creo que la colindancia en el norte, sur, este, oeste del departamento no variaría de ninguna manera. Por tanto, creemos que en este caso es necesario de que el Tribunal Constitucional revise la jurisprudencia de que ya ha sido emitida. Y el segundo caso concreto en el que consideramos el Tribunal Constitucional debe realizar un análisis mucho más profundo es en la conformación del órgano electoral departamental, porque lamentablemente este Tribunal Constitucional dictó una jurisprudencia pasada en la cual interpreta de manera incorrecta lo que clara y expresamente señala la Constitución Política del Estado. La Constitución, en el artículo 206, parágrafo 5, señala: las asambleas legislativas departamentales o consejos departamentales seleccionarán por 2/3 de votos de sus miembros presentes una terna por cada uno de los vocales de los tribunales electorales departamentales. Es decir, que si son 5 vocales, tienen que ser 5 ternas conformadas en la Asamblea Legislativa Departamental. Si son 4, 4 ternas. Si son 3, son 3. Pero en ningún momento esta Constitución señala que el presidente puede designar directamente a un vocal del Tribunal Electoral Departamental. Por tanto, estos dos aspectos, presidente, los cuales va a detallar a mayor profundidad mi colega, consideramos necesario que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda revisar su jurisprudencia y pueda modularla. Y una vez más insistimos en lo demás, aplicar nuevamente los mismos criterios establecidos en la Declaración Constitucional 01 y 08 del año 2013. Eso es todo, presidente. Gracias.